50 y 7.702. Esa es la cantidad exacta de personas que compitieron en la Lotería del Estado de Virginia en febrero de 2026 por el derecho a comprar una de las apenas 8 botellas disponibles de Pappy Van Winkle de 23 años. Tus probabilidades reales de ganar eran del 0,014%. Para ponerlo en perspectiva, tienes más posibilidades de ser alcanzado por un rayo 2 veces que de conseguir esa botella al precio minorista oficial. La mayoría de los entusiastas del Bourbon miran ese número y ven una fiebre del oro moderna, un fenómeno de culto impulsado por el deseo y la escasez. Pero, ¿y si esa escasez no fuera un accidente del destino, sino el resultado directo de un sistema diseñado hace casi un siglo para controlar exactamente qué bebes, cuánto pagas y quién se queda con la ganancia? La fila que ves afuera de tu tienda local o el correo electrónico de la lotería estatal es solo la capa visible, el teatro diseñado para mantenerte entretenido mientras el verdadero mecanismo opera en las sombras. Cada botella de Bourbon asignado que se vende en este país pasa por una cadena de distribución forjada el año en que terminó la prohibición. El 5 de diciembre de 1933 trajo la 21ª enmienda, y apenas 2 años más tarde, la Ley Federal de Administración del Alcohol de 1935 cementó una estructura rígida en la legislación. El productor vende al distribuidor, el distribuidor vende al minorista, y el minorista te vende a ti. Ningún nivel puede saltarse al otro, ni una sola destilería, por más grande que sea, tiene permitido enviar una caja directamente a la tienda de tu esquina. La Corte Suprema de los Estados Unidos calificó este sistema de 3 niveles como incuestionablemente legítimo en el año 2005, y la estructura ha gobernado las ventas de alcohol durante más de 90 años prácticamente sin cambios en sus cimientos. La pregunta que debes hacerte es por qué un modelo económico diseñado en la época de la Gran Depresión sigue dictando el mercado en pleno 2026. La respuesta se vuelve aún más compleja cuando observamos los llamados estados de control. 17 estados de la Unión Americana llevaron este monopolio un paso más allá, convirtiendo al propio gobierno en el operador exclusivo de parte o de la totalidad de la cadena mayorista y minorista. Lugares como Alabama, Idaho, New Hampshire, Carolina del Norte, Ohio, Oregón, Pensilvania, Utah y Virginia operan bajo este paraguas. De hecho, abrir una tienda de licores privada ni siquiera es una opción legal en 7 de ellos. Esto significa que aproximadamente una cuarta parte de la población estadounidense vive bajo un marco donde, si quieres una botella de alta gama, se la compras al Estado, o simplemente no la compras. Existe una narrativa muy extendida que asegura que las corporaciones crean una escasez artificial para inflar los precios y generar expectación en las redes sociales. Sin embargo, cuando analizas los datos fríos de la producción, descubres que la asignación real existe debido a una sola variable que ninguna junta directiva puede manipular: el tiempo. No es una estrategia de marketing, es física y química elemental. Los bourbons de Buffalo Trace descansan en barriles de roble carbonizado dentro de los almacenes durante 8, 10 o 12 años. Las expresiones de la línea Pappy Van Winkle envejecen en un rango que va desde los 10 hasta los 23 años. Un barril recién llenado contiene inicialmente el equivalente a unas 200 botellas de 750 mililitros, pero el roble es poroso y el clima de Kentucky es implacable. Después de 23 años de evaporación constante, lo que los destiladores denominan la porción de Los Ángeles, ese mismo barril a menudo entrega apenas 30 botellas. El propio Preston Van Winkle describe el acto de abrir uno de estos barriles casi vacíos como un golpe directo al estómago. La destilería ve cómo el 85% de su producto simplemente desaparece en el aire antes de que nadie pueda saborearlo. La producción de esta línea específica se trasladó a Buffalo Trace en el año 2002, bajo una sociedad entre la familia Van Winkle y Sazerac, la gigantesca compañía privada controlada por la familia Goldring, que posee la destilería y más de 300 otras marcas de bebidas. A pesar de la escala global de Sazerac, la producción total de la línea Van Winkle se mantiene estancada en un rango de entre 7.000 y 8.000 cajas al año, distribuidas entre sus 6 declaraciones de edad. La dirección de la empresa ha sido clara al respecto. Podrían duplicar la producción hoy mismo y aún así venderían absolutamente todo en cuestión de minutos. No se puede encender el alambique un viernes por la tarde y pretender tener más Bourbon de 20 años el lunes por la mañana.
Ante este cuello de botella temporal, la industria ha reaccionado de la única manera que sabe hacerlo, inyectando capital a futuro. Una inversión masiva de $1.200 millones se completó en Buffalo Trace en enero de 2025, elevando la capacidad de producción en aproximadamente un 150%. 10 nuevos almacenes de maduración se han construido desde 2017, estructuras gigantescas que albergan 58.800 barriles cada una. El destilador maestro Harlan Whitley ha confirmado que la operación continúa añadiendo un almacén nuevo cada 2 meses, sin planes de frenar el ritmo. Se trata de la mayor inversión en producción de bourbon en la historia de Kentucky, sin embargo. Aquí es donde la realidad choca con la impaciencia del consumidor. Toda esa enorme inversión no altera en lo más mínimo el panorama de la oferta actual. La Asociación de Destiladores de Kentucky reportó a finales de 2025 que la gran mayoría de los 16,1 millones de barriles que envejecen actualmente en el estado no estarán listos para el embotellado hasta el año 2030 o incluso más allá. El suministro de bourbon envejecido de alta demanda está, para todos los efectos prácticos, funcionalmente congelado durante los próximos 5 a 10 años. El inventario que se abrirá mañana se decidió hace una década si la cantidad de líquido disponible es una cifra fija y conocida. Entonces el misterio no radica en cuánto existe, sino en quién controla exactamente hacia dónde se dirige cada botella. Para entender el viaje de ese bourbon, debemos levantar la tapa de 3 capas de control estricto que el consumidor promedio jamás llega a ver, empezando por la más alta, en la cima de la cadena. La destilería decide cuánto producto recibe cada estado y cada distribuidor. Esta decisión no se toma al azar. Se calcula meticulosamente basándose en la población, el volumen de ventas históricas de productos cotidianos y el rendimiento general de las cuentas. Un estado con un mercado masivo como Texas recibe un cargamento con una composición de productos fundamentalmente distinta a la que se envía a un estado pequeño como Vermont. Pero la destilerías solo entrega las cajas en la puerta del almacén del distribuidor. Lo que el productor no decide, y aquí es donde el sistema se vuelve completamente opaco, es cuál minorista de tu ciudad se quedará finalmente con la botella. Ese poder pertenece por completo al segundo nivel del sistema. Los distribuidores operan como los guardianes más poderosos y, al mismo tiempo, menos visibles de toda la cadena de suministro. Al no tener competencia directa debido a las protecciones legales del sistema de 3 niveles, utilizan las botellas más escasas y codiciadas como una moneda de cambio de un valor incalculable para premiar a sus clientes más rentables. Las tiendas que mueven el mayor volumen total de licor, aquellas que ordenan palets completos de vodka genérico, ron económico y licores de baja rotación mes tras mes, son las únicas que encuentran bourbons asignados en sus facturas de entrega. Los comercios independientes y las licorerías pequeñas informan de manera constante que las grandes cadenas de supermercados y las cuentas de alto volumen reciben la vasta mayoría del inventario premium, mientras que los negocios locales reciben una fracción mínima o, en la mayoría de los casos, absolutamente nada. Es un sistema donde el bourbon de culto se utiliza para subsidiar la venta de productos comunes. Esta práctica camina sobre la cuerda floja de la legalidad. La legislación federal, a través de las disposiciones de la Ley Federal de Administración del Alcohol y las circulares de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, prohíbe explícitamente lo que se conoce como ventas atadas entre los miembros de la industria. Esto significa que un distribuidor no puede obligar legalmente a un minorista a comprar 10 cajas de un tequila que nadie quiere como condición obligatoria para otorgarle una sola botella de Pappy Van Winkle. Las autoridades federales tipifican formalmente esta conducta como una práctica comercial ilegal y grave. Sin embargo, la distancia entre el texto de la ley y la realidad de los almacenes de distribución es abismal. Las acusaciones de este tipo de maniobras no provienen únicamente de pequeños comerciantes resentidos. En enero de 2023, la propia Sazerac presentó una demanda formal contra uno de los distribuidores más grandes del país, Republic National Distributing Company. La acusación central señalaba que el distribuidor había utilizado las asignaciones de Buffalo Trace y Pappy Van Winkle como un arma de presión comercial, obligando a los minoristas a adquirir productos de terceras marcas ajenas a Sazerac si querían ver una sola botella de colección.
El conflicto escaló de tal forma que el productor retiró por completo todo su portafolio de ese distribuidor en 28 estados, trasladando su logística a otras firmas competidoras. Este litigio dejó al descubierto la verdadera dinámica del mercado intermedio. Las botellas de asignación no se tratan como un producto de consumo, sino como un mecanismo de apalancamiento financiero. Y cuando ese inventario finalmente aterriza en los estantes del minorista, el guardián de la puerta cambia, pero las reglas del juego siguen siendo exactamente las mismas en los estados de mercado abierto, donde las tiendas privadas fijan sus propias políticas. Los métodos para deshacerse de este inventario varían significativamente. Algunos establecimientos crean programas de lealtad basados en puntos, donde necesitas gastar miles de dólares en compras regulares para calificar en una lista de espera. Otros rastrean el historial detallado de compras para asegurar que el producto vaya a compradores verificados a largo plazo, evitando a los compradores de ocasión. La estrategia más agresiva y visible para el consumidor es el empaquetado directo en tienda. Es el escenario donde encuentras una botella deseada amarrada con cinta de embalaje a 2 o 3 botellas de licores costosos o de lenta salida, a menudo con un precio inflado, obligándote a pagar un peaje directo para obtener el producto que buscabas originalmente. Curiosamente, esta práctica se mantiene en un área gris legal, porque las normas federales contra las ventas atadas solo regulan las transacciones entre productores, distribuidores y minoristas. El vínculo final entre la tienda y el consumidor final queda fuera de la jurisdicción federal, sujeto únicamente a las normativas locales de control de bebidas o a las leyes generales de competencia, que rara vez intervienen en estos casos. Cuando las botellas llegan al último eslabón, los números demuestran la absoluta inutilidad de intentar conseguir una mediante los canales tradicionales de atención al cliente. Minoristas transparentes del mercado estadounidense han documentado que en un año de asignación típico reciben una botella de George T. Stagg, 2 de William Larue Weller y aproximadamente una docena de botellas de la línea Van Winkle en total. Esa cantidad ridículamente baja debe ser distribuida entre una base de datos de clientes registrados que supera las 50,000 personas. Por otro lado, cuando el control pasa a manos de los estados tradicionales, el azar institucional toma el control a través de las loterías públicas. Las estadísticas de estos sorteos estatales son una lección de humildad matemática. En el sorteo de Pensilvania de enero de 2026, el Estado puso a disposición un total de 1,434 botellas combinando las colecciones de Van Winkle, Buffalo Trace Antique Collection y E. H. Taylor. De ese total, solo 32 botellas de Papi de 23 años se destinaron a los consumidores individuales de todo el estado. Años antes, una convocatoria similar en el mismo territorio había atraído 145,000 solicitudes válidas para apenas 1,800 artículos disponibles. La razón por la cual estas loterías gubernamentales generan semejante nivel de desesperación es que el Estado está obligado a vender el producto al precio de venta sugerido por el fabricante. En esos mostradores públicos, un Papi de 23 años se vende por $499.99 y las expresiones de la colección antigua de Buffalo Trace se sitúan en los $149.99. Son precios oficiales, limpios, casi idílicos. Pento en el momento exacto en que esa botella cruza la puerta de la tienda estatal y entra en el mundo real, su valor se transforma por completo. El mercado secundario opera bajo un conjunto de reglas económicas totalmente desconectadas de las sugerencias del fabricante, creando una brecha tan profunda que altera el comportamiento de toda la industria. Hacia finales de 2026, los precios de intercambio informal muestran una realidad innegable. $3,000 por la misma botella de 23 años que costaba 500 en la caja registradora. Las expresiones de 15 y 20 años se estabilizan en los $1,450 y $2,050 respectivamente, mientras que ediciones específicas como el George T. Stagg de alta graduación se negocian firmemente alrededor de los $800. ¿Qué sucede cuando un objeto que puedes comprar legítimamente por unos cientos de dólares adquiere instantáneamente un valor de miles de dólares en la calle? Creas un incentivo económico perverso tan poderoso que resulta capaz de corromper cada uno de los 3 niveles del sistema que analizamos anteriormente, abriendo la puerta a filtraciones,
fraudes corporativos y redes de contrabando que desafían directamente la autoridad de los estados. La discrepancia entre el precio de mostrador y el valor de la calle no es una teoría económica. Es un motor de criminalidad organizada dentro de la propia industria. Cuando la ganancia potencial se mide en miles de por ciento, la lealtad corporativa y la ética institucional tienden a evaporarse. El ejemplo más nítido de esta vulnerabilidad no comenzó en un callejón oscuro, sino en el corazón mismo de la producción, dentro de las instalaciones de la destilería más premiada del mundo. Octubre de 2013 marcó el inicio de lo que las autoridades judiciales de Kentucky calificarían más tarde como el mayor escándalo de robo de la industria moderna del whisky. La administración de Buffalo Trace reportó oficialmente la desaparición física de 65 cajas de Pappy Van Winkle de 20 años y 9 cajas de Van Winkle Family Reserve Rye de 13 años. En total, 222 botellas esfumadas de un almacén de máxima seguridad. La contabilidad del caso ilustra perfectamente el doble rasero del mercado. El valor minorista nominal de lo sustraído rondaba los $26,000, una cifra insignificante para una corporación internacional. Sin embargo, el valor real en el mercado negro superaba con creces los $100,000 de la época. La investigación policial no tardó en descubrir que el origen del problema no era un asalto externo, sino una filtración interna persistente. El cerebro de la operación era Gilbert Toby Kurtzinger, un empleado de confianza que había trabajado durante más de 2 décadas en las líneas de envasado y los almacenes de Buffalo Trace. Kurtzinger, apodado por los medios locales como el Rey del Bourbon, aprovechó su acceso sin restricciones para retirar sistemáticamente barriles de inventario experimental y cajas de botellas asignadas, distribuyéndolas a través de una red informal de compradores que incluía agentes de la ley locales y conocidos de su círculo de gimnasio. En abril de 2015, un gran jurado emitió acusaciones formales contra 10 personas implicadas en la red de conspiración. La resolución judicial del caso fue paradójica. Tras amenazar con penas de décadas de prisión, Kurtzinger terminó cumpliendo apenas 30 días tras las rejas bajo el esquema de libertad condicional por choque de la legislación de Kentucky. Años después del juicio, sus declaraciones públicas a los medios de comunicación resumieron a la perfección la desconexión entre la fiebre del coleccionismo y la realidad del líquido. Afirmó con frialdad que se trataba simplemente de Bourbon viejo y que la antigüedad no lo convertía automáticamente en algo bueno. Punce sí, el robo en las destilerías demuestra que el primer nivel del sistema es vulnerable. Los escándalos en los estados de control confirman que la supervisión gubernamental no garantiza la transparencia. El principio teórico detrás de un monopolio estatal de alcohol es garantizar una distribución equitativa y prevenir el abuso comercial. En la práctica, el poder absoluto sobre el inventario asignado genera formas de corrupción interna aún más difíciles de auditar. Una investigación interna de la Comisión de Control de Licores de Oregón, revelada en el año 2023, desmanteló por completo la fachada de neutralidad de la agencia. El informe oficial demostró que el director ejecutivo de la comisión, Steve Marks, junto con otros 5 altos funcionarios del organismo público, habían utilizado sus posiciones de poder para interceptar y desviar cargamentos de bourbons de extrema escasez antes de que el público general tuviera siquiera conocimiento de su llegada al estado. El mecanismo era directo. Las botellas más codiciadas, incluyendo ediciones limitadas de Pappy Van Winkle de 23 años, eran apartadas sistemáticamente de los almacenes centrales y enviadas a tiendas de licores específicas con instrucciones precisas para que se guardaran debajo del mostrador. Posteriormente, los mismos funcionarios públicos acudían a dichos establecimientos para adquirirlas a precio de costo minorista, asegurándose un inventario personal que el ciudadano común jamás vería en un estante. Tras la presión de la gubernatura del estado, se forzó la renuncia en bloque de la cúpula directiva. La sanción económica posterior, impuesta por la Comisión de Ética, reveló una desconexión total con la realidad financiera del mercado secundario. Una multa administrativa de $1,500 por desviar una botella de Pappy, cuyo precio minorista era de $329,99. Para el infractor, la ecuación seguía siendo rentable. Pagar una multa estatal baja por una botella cuyo valor real de reventa en el mercado informal superaba holgadamente los $3,000.
el castigo institucional resultaba incapaz de competir contra el incentivo financiero del mercado negro. Cruzar la frontera hacia el este de la Unión Americana revela que Oregón no es un caso aislado. El estado de Virginia, el mismo cuya lotería de 2026 registró probabilidades de ganar insignificantes, ha sido el epicentro de múltiples fallas de seguridad que transformaron la fe pública en cinismo. El primer golpe al sistema ocurrió cuando un ex empleado del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de Virginia, llamado Edgar García, se declaró culpable del delito de intrusión informática. García había utilizado sus credenciales de acceso para extraer listas detalladas de inventario confidencial que contenían la ubicación exacta y las fechas de entrega de los bourbons asignados en las diferentes tiendas del estado. Posteriormente vendió esa información privilegiada a grupos organizados de compradores de fuera del estado por miles de dólares, permitiendo que estos cazadores de botellas se presentaran en los mostradores exactos justo en el momento en que las cajas eran abiertas, vaciando el inventario antes de que los residentes locales tuvieran una oportunidad justa, casi de forma simultánea. Un segundo individuo llamado Rob Adams fue señalado por operar un esquema paralelo, cobrando cuotas de entre $300 y $400 por persona a cambio de dar acceso a alertas en tiempo real extraídas ilegalmente de los servidores de inventario estatales, cuando la agencia intentó corregir estas filtraciones humanas automatizando el proceso mediante un sistema de lotería digital. La solución tecnológica resultó ser tan defectuosa como el factor humano. Una auditoría de los sorteos públicos expuso anomalías estadísticas imposibles de ignorar. Un número reducido de participantes lograba ganar múltiples botellas de alta gama en el mismo ciclo de sorteos, un evento cuya probabilidad matemática real requería decimales casi infinitos. La explicación oficial de la agencia atribuyó el suceso a un error humano en el ordenamiento de las bases de datos de Excel, aunque los resultados polémicos se mantuvieron firmes para evitar demandas masivas. El colapso de la confianza pública obligó a la institución a abandonar temporalmente el formato digital y regresar a un sistema de distribución física aleatoria e imprevista en las tiendas. La presión sobre el mercado de asignación ha crecido a tal punto que las agencias de aplicación de la ley han tenido que desviar recursos de la persecución de delitos graves para combatir el contrabando de destilados de lujo. La operación encubierta más exhaustiva de este tipo se ejecutó entre los años 2025 y 2026 en el estado de Carolina del Norte, bajo el nombre clave de Operación High Octane. Durante más de 12 meses, agentes encubiertos de la División de Control de Alcohol se infiltraron en grupos de mensajería privada, redes sociales y foros locales para rastrear la venta ilegal de destilados sin licencia comercial. El operativo culminó con la emisión de 28 citaciones penales por delitos relacionados con la comercialización clandestina de alcohol. El reporte de los arrestos de finales de marzo detalla una transacción que define el estado actual del mercado, en el estacionamiento de un centro comercial, a plena luz del día y justo enfrente de una tienda oficial del estado. Los agentes encubiertos pagaron la cifra de $8.500 en efectivo, a cambio de un lote de 5 botellas de la familia Van Winkle. El costo total combinado de esas mismas 5 botellas en el inventario del estado era de exactamente $1.419. Este arbitraje financiero masivo es lo que ha llevado a los propios productores a distanciarse públicamente del monstruo económico que ayudaron a crear. En diversos foros de debate de la industria, Preston Van Winkle ha sostenido una postura directa frente a esta escalada de precios. Asegura de manera tajante que son los empleados de los comercios minoristas y los revendedores en plataformas digitales quienes se están quedando con los márgenes millonarios, mientras que la destilería sigue percibiendo únicamente el precio de venta mayorista original. Sin embargo, el peligro real para el consumidor final en este entorno de precios inflados no es la pérdida de dinero por pagar un sobreprecio, es el riesgo sanitario y legal derivado de la falsificación a gran escala. La existencia de un mercado secundario de miles de dólares por botella ha convertido a los envases vacíos en un producto de alto valor por derecho propio. En plataformas de comercio electrónico, es habitual encontrar listados de botellas vacías de Pappy Van Winkle o de la colección antigua de Buffalo Trace que se venden por cientos de dólares bajo la etiqueta de objetos de decoración o colección. El destino final de la gran mayoría de esos
envases de vidrio originales es predecible. Son adquiridos por falsificadores profesionales que los rellenan con bourbon económico de baja calidad. Sellan el cuello utilizando cápsulas de cera termoencogible idénticas a las de fábrica y los reintroducen en los canales de venta del mercado secundario como piezas auténticas. La escala de este comercio informal alcanzó proporciones tan masivas que obligó a las corporaciones tecnológicas a intervenir bajo presión legal directa. A mediados de 2019, la corporación Facebook ejecutó el cierre definitivo del grupo Bourbon Secondary Market, una comunidad de intercambio que en ese momento superaba los 55,000 miembros activos. La intervención de la plataforma no fue voluntaria. Se produjo tras recibir una advertencia formal firmada por los fiscales generales de 46 estados de la Unión, quienes exigieron la clausura inmediata del espacio debido a la violación sistemática de las leyes federales que prohíben la venta de alcohol entre particulares sin licencias sanitarias e impositivas. La desaparición de los grupos clandestinos en redes sociales no eliminó la demanda. Simplemente obligó al capital a buscar canales más formales y sofisticados. Este vacío operativo fue ocupado rápidamente por plataformas de subastas reguladas que operan en los vacíos legales de ciertos estados de mercado abierto. Firmas como Unicorn Auctions han transformado el coleccionismo de destilados en una industria de corretaje financiero que compite cara a cara con las casas de arte tradicionales. Los informes financieros internos de estas plataformas de subastas documentan ventas acumuladas que superan los 100 millones de dólares. El volumen de transacciones es de tal magnitud que la dirección de la compañía ha confirmado públicamente que sus plataformas mueven más botellas de destilados de alta gama en una sola semana de operaciones que lo que firmas históricas como Sotheby's logran subastar a lo largo de todo un año calendario. En la cúspide de este frenesí financiero, los récords de cotización desafían la lógica del consumo tradicional de bebidas. En octubre de 2024, una botella de 18 años de Van Winkle, destilada en la mítica planta de Stitzel-Weller antes de su cierre definitivo, alcanzó un precio de martillo de $86,000 en una subasta digital, consolidándose como el envase de 750 mililitros de la era posterior a la prohibición más caro jamás vendido en una puja pública. 5 meses después, en marzo de 2025, un ejemplar de edición limitada de Old Rip Van Winkle elevó la marca hasta los $125,000 bajo el mazo de Sotheby's en Nueva York. La gran pregunta que queda en el aire es si este ecosistema de precios exorbitantes y escasez sistémica es un estado permanente del mercado, o si estamos presenciando las primeras grietas en la estructura financiera del coleccionismo de destilados americanos. Mientras las subastas de élite acaparan los titulares con botellas que alcanzan el precio de una vivienda, en las calles donde el consumidor real busca su bebida, se está gestando un cambio de marea silencioso. La burbuja del Bourbon, esa estructura financiera inflada por la especulación y el aislamiento, ha comenzado a mostrar sus primeras fracturas sistémicas. Si observas los datos macroeconómicos más recientes, descubres que el suelo bajo el mercado secundario se está moviendo rápido. El índice de mercado secundario Bourbonneur, que rastrea con precisión matemática el valor real de intercambio de las 30 botellas más codiciadas del país, registró una caída neta de aproximadamente el 11% durante el ciclo anterior, mostrando apenas una recuperación marginal en los meses posteriores. La corrección no ha sido homogénea. Ha golpeado con especial dureza los productos que antes se consideraban apuestas seguras para la reventa. Expresiones populares como el Weller 12 sufrieron un desplome vertical del 24% en su valor de calle en un solo año, mientras que el Weller Full Proof experimentó una contracción del 25%. Incluso etiquetas que llegaron a ser el emblema de la histeria colectiva en las licorerías, como el Blanton Single Barrel, que en el pico de la fiebre exigía desembolsos cercanos a los $300. Se consiguen hoy con facilidad en plataformas autorizadas y estantes de mercado abierto en un rango que va desde los 90 hasta los $129. El pánico de los compradores de ocasión está superando a la escasez del producto. Este enfriamiento del mercado intermedio coincide con un cambio drástico en las métricas de producción global de la industria del whisky americano. Los informes sectoriales consolidaron una reducción de 19% en las exportaciones de destilados hacia los mercados internacionales.
acompañada de una caída del 28% en la producción anual de nuevos barriles en las plantas de destilación. Un dato técnico que revela la desaceleración del sector es el costo de los barriles nuevos de roble blanco. El precio por unidad de un barril recién ensamblado y carbonizado se deslizó desde máximos históricos por encima de los $1,000 hasta estabilizarse cerca de los $600. El motor industrial está bajando las revoluciones porque los almacenes ya están llenos. Sin embargo, debes evitar caer en el error de diagnóstico común. Esta corrección de precios que atraviesa el mercado de consumo cotidiano no ha rozado siquiera la aristocracia de las botellas asignadas. Las botellas situadas en la cúspide de la pirámide permanecen blindadas contra la gravedad económica. La colección antigua de Buffalo Trace de su 25º aniversario introdujo una variante de 15 años y 4 meses bajo la firma del coronel E. H. Taylor Jr. a una graduación exacta de 100 proof. Las primeras transacciones de esta botella específica en los mercados privados saltaron de inmediato por encima de los $2,400 antes de asentarse en el entorno de los 1,500. La base de la pirámide se está enfriando, pero la cima sigue estando tan severamente custodiada y restrictiva como siempre. Ante este panorama donde coexisten la caída de los precios medianos y el blindaje de las botellas de culto, la pregunta operativa que debes plantearte no es cómo vencer a un sistema diseñado para que pierdas, sino cómo utilizar las reglas de ese mismo sistema para proteger tu dinero y beber mejor. La primera recomendación práctica del investigador del mercado es desmantelar la psicología de la persecución, la estrategia de recorrer docenas de licorerías aleatorias perdiendo tiempo y combustible con la esperanza de encontrar un Pappy Van Winkle o un George T. Stagg a precio de lista oficial es, desde el punto de vista estadístico, una pérdida absoluta de recursos. Los datos de distribución demuestran que esas botellas nunca llegarán al mostrador público de una tienda de mercado abierto. Ya tienen nombres y apellidos asignados en las oficinas del distribuidor o en los registros de facturación del propietario de la tienda antes de salir del almacén logístico. El cliente de ocasión que entra por la puerta preguntando si tienen algo especial en la parte de atrás es catalogado de inmediato como un comprador de paso sin valor a largo plazo, si habitas en un estado de mercado abierto. La única metodología con un porcentaje real de éxito para acceder a asignaciones legítimas sin pagar el sobreprecio del mercado negro es la construcción de una relación comercial monógama y estratégica con un único minorista independiente de tamaño mediano. Debes concentrar la totalidad de tu presupuesto anual de bebidas en un solo punto de venta en lugar de dispersarlo en múltiples cadenas de supermercados. El propietario de una licorería independiente mediana analiza su negocio basándose en la rentabilidad por cliente. Cuando compras tu vino regular, las cervezas del fin de semana, los destilados cotidianos e incluso los artículos de coctelería en el mismo establecimiento mes tras mes, pasas de ser un rostro anónimo a convertirte en una cuenta de alto valor para el comerciante. Cuando ese minorista reciba su caja anual de asignaciones, esa que el distribuidor le entregó como premio por haber vendido cientos de cajas de licores comunes, buscará asegurar que esas botellas vayan a parar a manos de los clientes habituales que sostienen la rentabilidad de su negocio durante todo el año, en lugar de entregársela a un cazador de ofertas que jamás volverá a pisar a su tienda. Por el contrario, si resides dentro de las fronteras de un estado de control gubernamental, la táctica cambia por completo. Aquí tu único recurso es la maximización de la probabilidad burocrática, puesto que los funcionarios de las tiendas estatales no reciben comisiones por volumen de ventas ni pueden alterar los precios de mostrador. Los programas de lealtad privados no existen. Tu participación en cada lotería estatal disponible debe ser tratada como un ejercicio puramente matemático. Debes registrar todos los perfiles legítimos permitidos bajo las normativas locales dentro de tu núcleo familiar directo para multiplicar los puntos de entrada legales. Sin embargo, la verdadera recomendación de valor en estos territorios es monitorear los periodos de transición regulatoria. Cuando un estado de control decide limpiar sus bases de datos de loterías defectuosas o migrar hacia sistemas de distribución física sorpresiva en las tiendas para mitigar las críticas públicas, tal como ocurrió tras los escándalos de Virginia, se generan ventanas de oportunidad cortas, donde el inventario retenido se libera en las estanterías en días laborables y horarios de baja afluencia.
Estudiar los boletines oficiales de las juntas de control de licores de tu estado te aporta más información real que cualquier foro de entusiastas en Internet. El paso más crítico en tu educación como consumidor consciente es aprender a ejecutar un análisis de valor por contenido, en lugar de un análisis de valor por etiqueta. La industria del bourbon opera bajo normativas de producción extremadamente rígidas dictadas por el gobierno federal. Los requisitos del Straight Bourbon exigen el uso de barricas de roble nuevo carbonizado, destilación a graduaciones específicas y la prohibición absoluta de añadir colorantes, saborizantes o rectificadores artificiales. Esto significa que el perfil de sabor de un bourbon de alta gama está determinado exclusivamente por tres factores objetivos: la receta de granos, las condiciones térmicas del almacén de maduración y el tiempo de permanencia en el roble. Cuando entiendes esta equivalencia química, descubres que muchas de las botellas asignadas comparten exactamente el mismo ADN líquido que productos económicos que se sientan olvidados en la parte baja de los estantes de tu tienda habitual. El caso de la receta de trigo de Buffalo Trace es el ejemplo más ilustrativo de esta simetría oculta. Las botellas de la línea Pappy Van Winkle se elaboran utilizando un perfil de granos donde el trigo reemplaza al centeno como segundo cereal conductor, aportando un perfil suave y meloso. Lo que la maquinaria de marketing no menciona con frecuencia es que la línea WL, Weller, producida en masa en la misma destilería y bajo la supervisión del mismo destilador maestro, utiliza exactamente la misma receta de trigo y se bombea desde los mismos alambiques. Un Weller Special Reserve o un Weller Antique 107 comparten el mismo origen, el mismo agua y el mismo roble que sus hermanos de la marca Van Winkle. La diferencia radical en el precio del mercado secundario no responde a una diferencia en la calidad intrínseca del destilado, sino a los años de almacenamiento y al prestigio de la etiqueta. Por lo tanto, la recomendación definitiva para el consumidor inteligente es trazar una línea firme entre el valor de degustación y el valor de exhibición. Si tu objetivo es experimentar la complejidad de un bourbon envejecido de alta graduación, el mercado actual ofrece alternativas excelentes de destilerías tradicionales que no participan en el juego de la escasez artificial ni en los sistemas de asignación abusivos. Productos embotellados bajo la norma Bottled in Bond de destilerías como Haven Hill, Wild Turkey o Buffalo Trace ofrecen expresiones con declaraciones de edad transparentes, perfiles de sabor robustos y consistencia técnica impecable a una fracción mínima del costo de una botella asignada. Pagar miles de dólares en el mercado secundario por un destilado cuyo costo de producción real difiere apenas en unos dólares del de una botella estándar es aceptar participar en una estafa consentida, donde el consumidor financia los márgenes de ganancia de los intermediarios y falsificadores. El conocimiento profundo de los tres niveles del sistema de distribución americano te otorga la ventaja definitiva, la capacidad de decidir cuándo retirarte de la mesa de juego. Al comprender que la asignación es un mecanismo financiero utilizado por los distribuidores para forzar a las tiendas a comprar inventario no deseado, y que las tiendas utilizan ese mismo inventario para explotar la vanidad del comprador, dejas de ser una víctima del sistema para convertirte en un observador crítico. El verdadero lujo en la industria de los destilados modernos no consiste en poseer la botella que todo el mundo busca en las redes sociales, sino en tener la sofisticación técnica necesaria para identificar el gran whisky que todos los demás están pasando por alto.